Tribunal Constitucional de Transición viste la causa rol 2793, inaplicabilidad interpuesta por Olga Gaete Valenzuela respecto a la frase que indica el inciso primero del artículo 5 de la ley 18.900. Tiene la palabra la señorita relatora. Señor, mediante presentación de fecha 17 de febrero del presente año, el abogado Pablo Andrés Contardo Opitz, en representación de doña Olga de las Mercedes Gaete Valenzuela, ha requerido de esta magistratura la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la frase que indica del inciso primero del artículo 5 de la ley número 18.900 para que surta efectos en el recurso de protección caratulado Pablo Andrés Contardo Opitz en representación de Gaete Valenzuela Olga con Tesorería General de la República, que se encuentra actualmente en tramitación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca con decreto de autos en relación rol número 2495 del año 2014. La frase impugnada, que se encuentra contenida en el artículo 5, es a contar de la fecha de publicación del decreto supremo aprobatorio de la cuenta. El artículo se encuentra transcrito completo en la minuta que tienen los ministros. En la referida gestión, se recurre de protección en contra del acto del Tesorero General de la República por el cual se negó a la devolución de los ahorros de propiedad de la requirente de autos que ésta tenía en la Asociación de Ahorro y Préstamos Renovación, que según certificado emitido por la entidad con fecha 27 de junio del año 70 ascendían a 8.500 escudos, acto que califica de ilegal y arbitrario. Lo estima ilegal porque indica el requirente y recurrente en dichos autos que si actualmente existieran fondos disponibles producto de la liquidación del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamos, el fisco se encuentra obligado a devolver los dineros con cargo a los patrimonios liquidados. Y es arbitrario porque no se puede eximir de la obligación de restituir los dineros bajo el argumento de que el presidente de la República aún no ha aprobado la liquidación mediante el correspondiente decreto supremo, ya que ello supone condicionar el ejercicio de una garantía constitucional a que un tercero ejecute un acto de autoridad. La cuestión de constitucionalidad planteada consiste en que se cuestiona la norma señalada en el artículo 5 y específicamente la frase ya indicada, por la que se estima decisoria en la resolución de la gestión pendiente antes señalada, por cuanto es precisamente esta norma en la que se sustenta la tesorería para negar la devolución de los ahorros que la requirente tenía en la Asociación de Ahorro y Préstamos Renovación. En efecto, el informe de Tesorería General de la República sobre el punto señala: en cuanto a la subsistencia del derecho sobre los valores respecto del fisco, es necesario señalar que sólo a contar de la publicación del decreto que apruebe la cuenta de liquidación practicada por la Caja Nacional de Ahorro y Préstamos, hecho que hasta la fecha no ha ocurrido, serán de cargo fiscal y quedarán radicadas en su patrimonio las obligaciones de las entidades extinguidas, compromisos que deberán asumirse por el fisco con los recursos presupuestarios correspondientes. En lo tocante a la inconstitucionalidad, sostiene que la norma impugnada no le permite al Fisco de Chile devolver los ahorros del antiguo Sistema Nacional de Ahorro y Préstamos hasta que el presidente de la República autorice, a través de un decreto expedido por el Ministerio de Hacienda, la cuenta de la liquidación del patrimonio del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamos, lo que condiciona el ejercicio del legítimo ejercicio del derecho constitucional de dominio sobre los ahorros hasta que ese hecho se produzca, habiendo transcurrido a la fecha 25 años sin que se haya dictado, privándolo absolutamente del ejercicio de este derecho, así como de las facultades que de él se derivan, lo que además supone supeditar el ejercicio de una norma constitucional a la ejecución de un acto de jerarquía inferior, la dictación de un decreto supremo. Y además supone aceptar una condición meramente potestativa del deudor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1478, inciso primero del Código Civil. Lo anterior implica además que el Estado de Chile, que por esencia es el promotor, garante y protector de las garantías constitucionales, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo primero y quinto, inciso final, ambos de la Constitución Política, pasa a ser quien los violenta. El requirente estima necesario, para poder explicar el tema, contextualizar toda la normativa que existió respecto al Sistema Nacional de Ahorro y Préstamos, y señala que para poder entender mejor el conflicto planteado,
señala que es necesario explicar los antecedentes legislativos en que se contiene la norma impugnada, la ley número 18.900, los que unidos a lo expuesto por el Consejo de Defensa en su escrito de observaciones y a la revisión de la legislación referida, permiten señalar que en el año 60 nació en el país el sistema de ahorros y préstamos con la dictación del decreto con fuerza de ley número 205, cuyo texto definitivo fue fijado por la ley número 16.807. Esta normativa autorizó a constituir asociaciones de ahorro y préstamos administradas por privados, que funcionaban bajo el régimen de sociedades mutuales, cuyo objetivo primordial, como señala el artículo 1 de la ley referida, fue fomentar el ahorro y propender a la adquisición y edificación de viviendas, para cuyo efecto recibían depósitos de ahorros en cuentas individuales que el ahorrante podía recuperar debidamente reajustados en cualquier tiempo, dando aviso con 60 días de antelación, y además otorgaba préstamos y créditos hipotecarios. Esta ley creó también la Caja Central, cuya función era básicamente autorizar y fiscalizar las actividades de las asociaciones. Estas asociaciones tuvieron gran éxito en la década de los 60, lo que decayó a causa de la crisis político-social de los años 70, sumado a los altos niveles de inflación y a la entrada de la banca como competidor directo en el sistema financiero en el año 1974, lo que llevó a que diversas asociaciones fueran fusionándose hasta llegar a constituir una sola, que pasó a llamarse Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo, o en la sigla ANAP, que fue declarada por el decreto ley número 3.480 de septiembre del año 80 como la sucesora legal de las asociaciones fusionadas y de todas las que se hubieran constituido en virtud del decreto con fuerza de ley número 205 antes referido. La parte requiriente señala que esta nueva asociación nacional era una institución pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que siendo la sucesora se convirtió en la responsable de las deudas del Sistema Nacional de Ahorros y Préstamos. Agrega que a fines de los años 80 se decidió suspender en la práctica el funcionamiento, a fines de 1980, se decidió suspender en la práctica el funcionamiento del sistema debido a factores como poca rentabilidad al Estado o que los principios en los cuales se fundó no eran compatibles con el gobierno de turno, suspendiéndose en definitiva el otorgamiento de préstamos y créditos hipotecarios, ordenándose que las obligaciones del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamos, SINAP, fueran cubiertas por el Banco Central. Agrega que esta situación se mantuvo hasta que en enero del año 1990 se publicó la ley número 18.900, en que se contiene la norma impugnada, que puso término a la existencia legal del Sistema Nacional de Ahorros y Préstamos. El artículo 2 de la referida ley ordenó que los patrimonios de la Caja Central de Ahorro y Préstamo y de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo fueran liquidados una vez terminada su existencia legal, lo que se efectuó en mayo de ese mismo año, obteniéndose un patrimonio de 14.000 millones de pesos y fracción, equivalentes a esa época en dólares a 2 millones y fracción. El artículo 3 estableció por su parte que el presidente de la República debía aprobar por decreto supremo la cuenta de la liquidación del patrimonio del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamos. El artículo 4 señaló que el patrimonio obtenido de la liquidación debía ingresar a arcas fiscales, obligación que indica la parte requiriente, rápidamente se cumplió, con lo que el Fisco de Chile se convirtió en el sucesor legal del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamos, adquiriendo la misma calidad jurídica de su antecesor, lo que tiene como efecto jurídico que el Fisco es el actual depositario de los dineros depositados en el antiguo Sistema Nacional SINAP. Y por lo tanto, como mero tenedor de estos bienes, tiene la obligación de restituir los fondos cuando el depositante así lo requiera. Agrega finalmente que no obstante que el Fisco tiene la obligación de restituir los ahorros, se ha negado sistemáticamente amparándose en la norma cuya inaplicabilidad por inconstitucionalidad se pretende sea declarada por esta magistratura. En cuanto a antecedentes relevantes, el requiriente señala que es importante considerar que existiría un informe emitido por la Tesorería General de la República de 25 de mayo del año 1998, en el cual el Fisco reconocería su obligación con cerca de 70.000 ahorrantes del antiguo Sistema Nacional de Ahorro y Préstamos,
el que habría solicitado además por medio de la ley de transparencia y a través del informe del recurso de protección, no obteniendo resultado. Sin embargo, señala, la Tesorería no ha negado la existencia de este informe. Agrega además que el Legislativo, ante la pasividad del Ejecutivo, intentó subsanar el problema impulsando por medio de un proyecto de acuerdo de fecha 14 de junio del año 2012, una ley especial para regularizar la situación de los ahorrantes, el que no se ha transformado en ley, lamentablemente. En cuanto a la tramitación del requerimiento, mediante resolución de fecha 26 de febrero de este año, la primera sala admitió a trámite el requerimiento y lo decretó la suspensión del procedimiento de la gestión en que incide, y con fecha 25 de marzo siguiente lo declaró admisible con el voto en contra del ministro señor Hernández. Posteriormente se confirió traslado sobre el fondo a los órganos constitucionales interesados y a la otra parte en la gestión pendiente, el que fue evacuado por el Consejo de Defensa del Estado, que solicitó el rechazo del requerimiento en razón de los siguientes argumentos. En primer término, señala que la oración impugnada no afecta el derecho de propiedad sobre el depósito de dinero de que sería titular la requirente. Sostiene que los dineros del ahorrante han perecido para su dueño no en virtud del precepto impugnado, sino que por el colapso y posterior liquidación de las asociaciones de ahorro y préstamos. Señala que el contrato de depósito lo efectuó la requirente en una institución privada en la que el Estado nunca tuvo injerencia ni en la propiedad, capitales o préstamos de las asociaciones de ahorro y préstamo, salvo en lo relativo a una limitada garantía a los depósitos que se extinguió definitivamente en diciembre del año 1985 en virtud de la ley número 18.482, por lo que en su origen el deudor de tal depósito fue la respectiva asociación de ahorro y préstamo, sin que al fisco le corresponda responsabilidad alguna en su pago. Agrega que atendido que todo el sistema de las asociaciones de ahorro y préstamos colapsó en la década de los 80, el legislador de la ley número 18.900, por una cuestión de interés social y para evitar mayores pérdidas a los depositantes de estas asociaciones, dispuso que serían de cargo del fisco las obligaciones de la respectiva asociación que no alcanzaren a quedar cubiertas por el producto de las liquidaciones, de tal suerte que la obligación de pago que asumió el fisco solo lo es en subsidio de la respectiva asociación y solo si, efectuada la liquidación final, existe un remanente que no se le ha restituido al respectivo depositante, nace la obligación del fisco de pagar dicho monto. De esta manera, el artículo 5 de la ley número 18.900 lo que hace es imponerle al fisco una obligación subsidiaria y condicional, que nada tiene que ver con la primitiva obligación de restitución de la asociación en que la requirente de inaplicabilidad efectuó su depósito, que solo nace una vez en que se tenga certeza de que la cuenta final de liquidación de la respectiva asociación no alcanzó a pagar el total del depósito de que era titular la requirente, para lo cual es necesario esperar la aprobación de la cuenta final de la liquidación de la respectiva asociación. En suma, indica que el artículo 5 de la ley número 18.900 no ha podido afectar el derecho de dominio de la requirente sobre su depósito de dinero porque no se refiere a la obligación que tenían tales asociaciones de restituir los depósitos en cuestión, sino que impone al fisco la obligación de pagar al ahorrante la diferencia que no ha podido ser cubierta con la liquidación final. Lo que el requirente pretende, señala, bajo el pretexto de que se estaría afectando el derecho de dominio sobre su depósito de dinero, es sustituir la obligación del fisco, que en la ley es subsidiaria y condicional, por la obligación pura y simple que pesaba sobre la asociación de ahorro y préstamo en que la requirente depositó su dinero. En segundo término, sostiene que la oración impugnada no resultará decisiva en la resolución del recurso de protección que constituye la gestión pendiente. Señala que de acogerse el requerimiento, la Tesorería igualmente no podrá cumplir con lo pedido por el recurrente, toda vez que está sujeta a lo dispuesto en el artículo 100 de la Constitución Política, toda vez que no existe ley que autorice el pago o restitución del dinero de que dice ser titular la requirente. Reitera que la obligación del fisco es solo subsidiaria, no es de restituir el depósito de que sería titular la recurrente, sino que lo es respecto de la obligación que no alcanzaren a ser cubiertas con el producto de las liquidaciones. Y además, los fondos con los que el fisco debe pagar deben quedar consultados en la respectiva ley de presupuestos de la Nación, lo que no ha acontecido. En suma, indica, se trata de una cuestión de mera legalidad y no de afectación de garantías constitucionales. Como tercer argumento,
señala que en los fundamentos de la sentencia rol número 944 de este tribunal confirman que la discusión sobre la frase impugnada es de mera legalidad y no de constitucionalidad. En primer término, sostiene que de los argumentos de la sentencia referida, en orden a que no es exacto que lo planteado por el requirente en esos autos, en cuanto a que el depositante se vio privado por ley de su dinero, sino que el legislador fue quien lo privó de sujeto deudor, de contraparte deudora a quien reclamarle la restitución de su dinero, lo que le impediría completamente recuperarlo o cobrar su crédito, desprende que no fue el artículo impugnado el que privó al titular del depósito de la contraparte deudora, lo que por sí solo basta para rechazar el requerimiento. Agrega que no es efectivo que se le haya privado al titular del depósito de una contraparte deudora, sino que lo que ocurrió fue que frente a la insolvencia del sistema, en lo que el fisco no tuvo responsabilidad alguna, la ley número 18.900 impuso una nueva obligación, distinta de la que era titular la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo, de carácter subsidiario y solo para el evento de que producida la liquidación del patrimonio, éste no alcanzara a cubrir las deudas contraídas. Señala que el titular del depósito mantiene la propiedad sobre el mismo, con la única diferencia de que el sujeto pasivo de la obligación cambió, dada la insolvencia del deudor primitivo. En tercer término, señala que la condición de que depende el nacimiento de la obligación del deudor subsidiario, si bien no se ha cumplido, no afecta el derecho de dominio del titular del depósito, toda vez que éste lo sigue siendo en los mismos términos cuantitativos en que en su oportunidad lo tomó, pudiendo optar por la remoción del obstáculo que estima está afectando su derecho de disposición sobre el depósito de dinero. Obstáculo que indica, conforme lo declaró la Corte Suprema al rechazar el requerimiento de inaplicabilidad rol número 24.849 en contra del mismo precepto que ahora se impugna, no impide completamente la disposición del dinero por el titular del depósito, como erróneamente lo habría sostenido este tribunal en el fallo rol número 944. Ya que la inacción del Ejecutivo a que se hace mención puede removerse por medio de una acción declarativa de falta de servicio y o de indemnización de perjuicios. Con fecha 24 de abril pasado se ordenó traer los autos en relación y segregación al rol de asuntos en estado de tabla, fijándose con fecha 11 de junio pasado su vista para el día de hoy, anunciándose para alegar los abogados Pablo Contardo Opitz por la parte requirente y don Francisco Pfeffer por el Consejo de Defensa del Estado. Eso es todo, señor. Bien, muchas gracias. Entonces, por la parte requirente, alega el abogado Pablo Contardo hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, Su Excelencia. Bien. Señor Presidente, señores ministros, abogados por la contraparte y público presente, tengan todos muy buenos días. Me presento por la requiriente Pablo Contardo Opitz en representación de doña Olga Gaete Valenzuela, según mandato que ya fue acompañado en su oportunidad. Bien, según lo señaló la relatora de una forma bien elocuente, antes de entrar a analizar el fondo del asunto, y por ello solicité a este excelentísimo tribunal la ampliación de la prórroga de alegato, es necesario explicar algunos aspectos históricos de este sistema. En fin, el año 1960, por medio del decreto con fuerza de ley número 205, se crea la Caja Central de Ahorro y Préstamo, ¿ya? Esta caja era una institución pública del Estado que tenía por objetivo supervisar a las denominadas asociaciones de ahorro y préstamo, que eran instituciones privadas, ¿ya? Pero la diferencia es que las asociaciones de ahorro y préstamo que eran privadas se encargaban de administrar el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo. Estas dos instituciones, la Caja por una parte como pública y las asociaciones de ahorro y préstamo por otra privadas, formaron lo que popularmente se conoció como Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo. La finalidad de este sistema, en términos generales, era otorgar a sus asociados créditos hipotecarios o préstamos para la adquisición de vivienda en contraprestación de un ahorro. Es decir, este sistema era eminentemente social, promovía el ahorro para la adquisición de una vivienda. Por estas razones, dentro de otros muchos factores en realidad, el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo durante la década del 60 tuvo mucho éxito. O sea, si nosotros nos trasladamos al Chile de los 60, a hablar que cerca de 100.000 personas se asociaron solamente una década, una cantidad enorme, ¿ya? Otro factor que incidió en este auge y en la importancia del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo fue un aspecto técnico. Este sistema fue creado bajo el mando de don Jorge Alessandri Rodríguez, y lo interesante de esto es que don Jorge Alessandri, además de haber sido presidente de la República, fue presidente de la Cámara de Confederación y Comercio y de la Caja de Crédito Hipotecario, por lo que tenía un conocimiento muy técnico. De hecho, algunos historiadores le achacan
o le atribuyen la creación de este sistema a él. De la misma forma, su gobierno, al estar apoyado por los partidos liberal y socialista, significó que el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo se creó como un sistema eminentemente social, ¿ya? En particular, como señalé, las asociaciones de ahorro y préstamo administraban este sistema. En la práctica, ¿qué hacían? Captaban clientes para que abrieran cuentas de ahorro y en contraprestación se le otorgaba un crédito hipotecario proporcional a dicho ahorro. Lo interesante de estas asociaciones de ahorro y préstamo era que funcionaban bajo el régimen de sociedades mutuales, ¿ya? Eran personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro, pero que estaban constituidas bajo los principios de la solidaridad y la confianza, y de la ayuda mutua, por cierto. Hago presente que hasta el año 1980 llegaron a existir 11 asociaciones de ahorro y préstamo, dentro de las cuales se encontraba la Asociación de Ahorro y Préstamo Renovación, de la cual mi representada era asociada. Bien, no obstante el éxito que llegó a tener este sistema durante la década del 60, lo cierto es que con la entrada de la década del 70 y todos los conflictos políticos, económicos, sociales que se vivieron no tan solo en Chile, sino que en la región, el auge por la privatización de los organismos públicos y particularmente el hecho que la banca a mediados de los 70 entró a competir directamente en el sistema financiero, hicieron que este sistema sufriera una serie de modificaciones bien importantes, orgánicas, funcionales y particularmente respecto a su responsabilidad. A modo de ejemplo, por medio del decreto ley 1069 del año 1975 se restringió el monto que los asociados podían retirar. Es decir, ya el año 1975 vemos atisbos de inconstitucionalidad. Se le estaba prohibiendo al propietario de su ahorro retirar. Tú puedes sacar esto. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Otra modificación bien interesante que se hizo fue la realizada a través del decreto ley número 3480 del año 1980, por medio del cual las asociaciones de ahorro y préstamo, las 11 que existían, se fusionaron en la denominada Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo. ¿Ya? En realidad esta asociación nacional, y entre comillas su denominación de nacional, no tenía nada de nacional, porque el objetivo de la creación de esta nueva asociación que fusionaba las asociaciones antiguas era una fachada para que en definitiva el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo dejara de otorgar préstamos. Ese fue el objetivo en principio. De la misma forma, otra modificación importante, y ahí corrijo en realidad porque yo cometí un error en el requerimiento, a través del decreto ley número 3345 del año 1980 se suspenden las funciones de la Caja como institución pública y esta función supervisora se le otorga a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, no al Banco Central, y pido las disculpas correspondientes. Bien, finalmente y después de todas estas modificaciones durante 30 años, llegamos al año 1990, particularmente el 16 de enero del año 1990, en donde se dicta la famosa ley 18.900. Esta ley se caracteriza principalmente por dos aspectos. Primero, puso término a la existencia legal del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, y en segundo lugar, y más importante, estableció y ordena al Fisco de Chile hacerse cargo de las obligaciones dejadas por este extinto sistema, ¿ya? Así, por ejemplo, el artículo primero de dicha ley, y solicito a vuestra excelencia para citar textualmente, versa de la siguiente forma: pónese término a la existencia legal de la Caja Central de Ahorro y Préstamo y a la autorización de existencia de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo. Enseguida, el artículo segundo, y aquí entramos un poquito más en el fondo, ordenó que los patrimonios de la Caja y de la Asociación fueran liquidados, lo que era algo natural. Había que determinar con cuánto patrimonio había dejado funcionar este sistema. Esta liquidación fue realizada el 29 de mayo del año 1990 por la misma Caja Central de Ahorro y Préstamo y se determinó que el patrimonio del sistema al momento de extinguirse era de 14.269 millones de pesos, 14.269.287.402 pesos. ¿Ya? A ver, por otro lado, el artículo tercero extrañamente estableció una obligación propia, exclusiva e independiente sobre el presidente de la República, y era que el jefe de Estado tenía que autorizar la cuenta de esta liquidación por medio de decreto supremo, ¿ya? El problema de esto es que del cumplimiento o incumplimiento de dicha obligación por parte del presidente de la República se condiciona el ejercicio del derecho de dominio sobre estos ahorros, ¿ya? Lo interesante de esto, señores ministros, es que el incumplimiento por parte del presidente de la República lleva 25 años. Han pasado 6 gobiernos, 5 presidentes y un cuarto de siglo, lo que reafirma el carácter inconstitucional de la norma impugnada en este requerimiento, porque esa condición que el presidente lo autoriza a través de un decreto supremo se consolida como la única y exclusiva condición para que dichos ahorros se devuelvan, ¿ya? En efecto, y como también lo señaló la señorita relatora, en definitiva, esta condición
depende de una mera liberalidad del deudor, del Estado, en este caso de un órgano del Estado, de un poder del Estado como el presidente de la República, y esto, como también lo señaló, de acuerdo al artículo 1478 se denomina condición meramente potestativa del deudor, las cuales son nulas, de acuerdo al Código Civil. ¿Ya? En este sentido, yo me pregunto, ¿cuánto más habrá que esperar para que el presidente dicte este famoso decreto supremo? O siquiera preguntarle si tiene la intención de dictar este famoso decreto supremo. Y lo digo por ocasión que dentro del proceso por el cual llegamos a este requerimiento, se solicitó en un momento Tesorería General de la República dar explicaciones por qué no se había dictado este decreto supremo. La respuesta, el argumento bien vago que dio Tesorería fue que no existían antecedentes suficientes. No sé qué tantos antecedentes necesitan en 25 años, ¿no? Bien, lo más frustrante de esto es que no existe fórmula jurídica alguna que obligue al presidente de la República u obligar al presidente de la República bien, a dictar este decreto supremo. Primero, el artículo 3º que ordena dictar este decreto supremo no le estableció plazo. Por tanto, cualquier acción dirigida contra el jefe de Estado va a ser perfectamente excepcional. El presidente de la República va a decir, es que la ley no me estableció plazo. Y aún así, señores ministros, aunque el artículo 3º lo hubiera establecido plazo al presidente de la República, tampoco se le podría obligar. ¿Por qué? Y aquí me tomo de las mismas declaraciones vertidas por el Consejo de Defensa del Estado en el requerimiento de inconstitucionalidad interpuesto y declarado admisible ante esta magistratura con rol 2800. A foja 58, línea número 6 de dicho requerimiento, el Consejo de Defensa del Estado declara lo siguiente, comillas, no existe órgano del Estado alguno que pueda exigirle al presidente de la República dictar un decreto en el marco de la potestad reglamentaria de ejecución. Este argumento el Consejo de Defensa del Estado lo apoya con un dictamen pronunciado por la Contraloría General de la República. Bien. En relación a todas las normas ya citadas, encontramos un artículo bien importante que es el artículo 4º, inciso primero de dicha ley. Esta norma ordenó que el patrimonio obtenido de la liquidación del patrimonio del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo efectuada el año 90 debía ingresar a las arcas fiscales. Estamos hablando de estos 14.000 millones de pesos y fracción. Como también lo señaló la señorita relatora, llamativamente el fisco no se demoró 25 años en ingresar esos 14.000 millones de pesos. Ahora, esos 14.000 millones de pesos a la fecha de hoy debe ser mucho más, me imagino, por los reajustes, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante este hecho, Vuestra Excelencia, en relación al artículo 4º, inciso primero? Al ingresar el patrimonio liquidado a las arcas fiscales, y entendiendo el patrimonio de acuerdo a su definición clásica, el fisco adquirió los bienes, derechos y obligaciones, dentro de las cuales precisamente se encontraba la obligación de depositario del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo. El Fisco de Chile es el actual sucesor legal del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, ¿ya? De acuerdo al artículo 2211 y 2220 del Código Civil en este sentido, al transferirse la misma calidad jurídica desde del fisco, del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo al fisco, el fisco tiene la calidad de mero tenedor y por lo tanto tiene la obligación, de acuerdo a las normas legales, de restituir los depósitos. Es una obligación de restitución, ¿ya? Pues bien, sin perjuicio de esta evidente obligación que recae sobre el fisco, lo cierto es que durante 25 años se ha negado a la devolución de dicho ahorro amparándose en la norma constitucionalmente cuestionada en este acto. ¿Ya? Hago presente, y se verá en su momento en el requerimiento de inconstitucionalidad, que este precepto ha sido declarado inaplicable en 2 oportunidades y por tribunales distintos en momentos distintos. Primero, por la excelentísima Corte Suprema en causa rol 23 del año 1993 y en segundo lugar, por esta excelentísima magistratura en causa rol 944 del año 2007. Así, el artículo 5º de este cuerpo normativo, que le sirve de sustento al fisco para negar esta devolución, versa de la siguiente forma, y me permito citar textual. Comillas, para todos los efectos legales, a contar de la fecha de publicación del decreto supremo probatorio de la cuenta, serán de cargo fiscal las obligaciones de la caja y de la asociación que no alcanzaren a quedar cubiertas por el producto de las liquidaciones, debiendo en tal caso consultarse los fondos necesarios en el presupuesto de la Nación. Ahora, en específico, Vuestra Excelencia, la frase cuya inaplicabilidad se está solicitando en este acto es la siguiente, comillas, a contar de la fecha de publicación del decreto aprobatorio de la cuenta, misma frase que fue declarada inaplicable por esta excelentísima magistratura en la causa mencionada. En otras palabras, señores ministros, en los términos en los cuales está redactado este artículo 5º de la Ley 18.900 no le permite al fisco cumplir con su obligación de devolución de estos ahorros, ¿ya? Debido a que el presidente de la República no ha cumplido con su obligación hasta la fecha. Es decir, esta norma condiciona el legítimo ejercicio del derecho de dominio de estos ahorros hasta que un tercero ejecute o cumpla con su obligación, ¿ya? La que, por cierto, se ha demorado 25 años en
en cumplir. De esta forma, Vuestra Excelencia, la inconstitucionalidad del precepto legal impugnado radica en que el ejercicio de dominio como garantía constitucional se ve condicionado a que el presidente de la República ejerce un acto de autoridad dictando un decreto supremo, ¿ya? En definitiva, si nosotros aceptamos la tesis de que efectivamente el fisco se encuentra imposibilitado de devolver estos ahorros por aplicación de la norma impugnada, no tan solo estaríamos violentando una garantía constitucional como el derecho de propiedad, sino que también estamos vulnerando los principios rectores de toda carta fundamental, el principio de jerarquía normativa y el principio de supremacía constitucional. ¿Por qué? Porque se está limitando, condicionando el ejercicio de una norma de rango superior a la dictación de una norma de rango inferior, ¿ya? Bien. La inconstitucionalidad de este precepto queda aún más en evidencia por lo dispuesto en el inciso o en el inciso segundo, parte segunda del mismo artículo quinto, que malinterpreta o interpreta a su favor el fisco. El artículo quinto, en la parte segunda, al señalar, comillas, serán de cargo fiscal las obligaciones de la caja y de la asociación que no alcanzaren a quedar cubiertas por el producto de la liquidación, nos está señalando que solamente en el caso que estos 14.269 millones y fracción se agoten, solamente en ese caso en particular, el fisco será responsable con patrimonio propio, ¿ya? En definitiva, el fisco, además de retener fondos, está reteniendo fondos privados. Y el fisco tiene la calidad de depositario, eso es lo que tiene que entender en definitiva de acuerdo a las normas legales, ¿ya? Dicho de otra forma, el precepto legal cuestionado, repito, está privando el ejercicio de dominio el ejercicio del dominio sobre ahorros ajenos, y ni siquiera, eso me llamó la atención, que dentro de este requerimiento y dentro del recurso de protección, que es la gestión pendiente, el fisco en ningún momento ha hablado de prescripción. ¿Y por qué lo menciono en este caso? Porque al tener la calidad de mero tenedor, de acuerdo al artículo 2510, número 3 del Código Civil, no puede adquirir por prescripción. Eso ratifica aún más la tesis de que el fisco ostenta estos dineros en calidad de mero tenedor, ¿ya? De la misma forma, esta retención o secuestro, por decirlo de una forma elegante, de estos ahorros implica que el Estado de Chile no está cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, en particular la señalada en el artículo 1, inciso 3 de la Carta Fundamental y artículo 5, inciso 2, parte final. En específico, el Estado de Chile no está respetando ni garantizando las garantías constitucionales, en el caso particular el artículo 19, número 24 de la Carta Fundamental. Bien. Todo lo expuesto hasta ahora, Vuestra Excelencia, denota la gravedad del asunto del cual estamos hablando, porque yo lo encuentro insólito personalmente. Primero, grave porque el presidente de la República, como poder del Estado y como jefe de Estado, no cumple con una obligación hace 25 años sin dar respuesta. En segundo lugar, no existe fórmula jurídica alguna para obligar al jefe de Estado a dictar este famoso decreto supremo, ¿ya? Lo más grave es que el fisco durante 25 años ha ganado intereses con dineros que no le pertenecen, ¿ya? Esto, si eventualmente no estuviera amparado por una norma, y si lo cometiera una persona natural, eventualmente constituiría el delito de apropiación indebida, ¿ya? De ahí la gravedad, digamos. Y de hecho, por esta razón, Vuestra Excelencia se interpuso ante esta magistratura en requerimiento de inconstitucionalidad que se encuentra declarado admisible y en estado de tabla, ¿sí? Aquí no basta con declarar inaplicable esta norma. Aquí lo que hay que declarar la inconstitucionalidad derechamente, derogar una norma. Es una norma manifiestamente injusta. Bien, según también lo expuso la señorita relatora, es tan evidente este conflicto de constitucionalidad que implica la aplicación de esta norma, que también fue el Poder Legislativo en su momento quien, viendo la pasividad del Ejecutivo, trató de subsanar este problema a través de un proyecto de ley que quedó en eso, en un proyecto de ley. Lo que agrava aún más, digamos, la responsabilidad del Estado, ya que son dos poderes del Estado quienes, sabiendo de la inconstitucionalidad que reviste este artículo, no han hecho nada, ¿ya? También hago presente y reitero el informe que existiría, y lo pongo en condicionante, emitido por la Tesorería General de la República con fecha 25 de mayo del año 1998, por el cual el fisco reconocería explícitamente tener una deuda con cerca de 70.000 personas por concepto de estos ahorros. Se ha solicitado por ley de transparencia, se solicitó en el informe del recurso de protección, se solicitó por oficio en el requerimiento de inconstitucionalidad, no se ha obtenido respuesta favorable. Ahora, ojo, la Tesorería General de la República no ha negado la existencia de este informe, solamente se limitó a responder que debido a la antigüedad de dicho informe no había respaldo digital, por eso no se podía entregar. Bien,
en honor al tiempo, y entrando ya en el fondo del asunto, no cabe sino discutir los requisitos exigidos en términos generales por la Constitución, por la ley orgánica y por la jurisprudencia para acoger una acción de esta naturaleza. Primero, la normativa exige que para acoger una acción de este tipo debe existir un conflicto de constitucionalidad, y en segundo lugar, que el precepto legal impugnado sea decisivo en la gestión pendiente. Pues bien, según lo expresado ya latamente, la aplicación de la parte que se indica el artículo 5 de la Ley 18.900 conlleva inexorablemente a un conflicto de constitucionalidad, por cuanto condiciona precisamente el derecho de dominio sobre estos ahorros. Sin perjuicio de esta evidente inconstitucional, el fisco sostiene extrañamente que sería un conflicto de mera legalidad. Ahora, apoya esta tesis fundándose en el voto disidente de admisibilidad pronunciado por el ministro señor Domingo Hernández de Emparanza, y en términos generales el fisco solicita el rechazo y sostiene, bien digo, que sería un conflicto de mera legalidad en base a dos argumentos. Primero, que del recurso de protección, que es la gestión pendiente, no sería idóneo para obtener la devolución de estos ahorros. Y en segundo lugar, que en realidad se trataría de un incumplimiento por parte del presidente de la República, lo que generaría una responsabilidad extracontractual por falta de servicio por omisión, lo que lo constituiría en un conflicto de mera legalidad. En cuanto a que el recurso de protección no sería idóneo, no estoy en absoluto de acuerdo, porque en base a este razonamiento del fisco, yo me pregunto qué procedimiento sí sería idóneo para obtener la devolución de estos ahorros. Y esto lo digo por ocasión de que la norma, el artículo 5 de la Ley 18.900, no va a cambiar su aplicación o la vigencia dependiendo del procedimiento en el cual se aplique. La norma es una norma condicionante esencialmente. El juez de fondo que conozca del asunto, cualquiera sea el procedimiento, se encuentra en la obligación, por aplicación de este precepto, de denegar la devolución. ¿Por qué? Porque si no aplica este artículo, estaría cometiendo el delito de prevaricación. Se tiene que aplicar sí o sí esta norma para resolver un conflicto de este tipo, ¿ya? Además, la requerida, representada por el Consejo de Defensa del Estado, sostiene esta idea de mera legalidad que existirían, y cito textual, comillas, otras vías adecuadas para obtener la devolución de estos ahorros. Ahora, este argumento de que existirían otras vías no es más que una reproducción del argumento sostenido por la excelentísima Corte Suprema el año 1996, por medio de la cual rechazó un requerimiento de esta misma naturaleza respecto a la misma norma, ¿ya? Según se detallará, este argumento sostenido en su oportunidad por la Corte Suprema para rechazar el requerimiento fue desestimado por esta misma magistratura, ¿ya? En base a esta idea de otras vías adecuadas para obtener la devolución de los ahorros, yo entiendo que el fisco está sugiriendo tácitamente, porque ni siquiera lo expone de forma explícita, está sugiriendo que esto se persiga a través de un juicio ordinario, ¿ya? Juicio de Hacienda, ya sea accionando en contra del presidente de la República por un eventual incumplimiento o contra el fisco. El problema, señores ministros, es que llevamos 25 años. Sería un despropósito iniciar una demanda o un procedimiento de esta envergadura, digamos, porque el mismo objetivo que se puede cumplir a través de este procedimiento se podría cumplir perfectamente en un recurso de protección, ¿ya? De la misma forma, proponer siquiera esta idea, y el Consejo entenderá que un juicio ordinario de estas características en contra del fisco, por lo menos estaríamos hablando de 8 o 10 años, sin contar con que gran parte de los ahorrantes de este sistema falleció. De hecho, y como anécdota en realidad, la requirente de estos autos tiene 98 años y coincidentemente fue funcionario durante 30 años del Consejo de Defensa del Estado. Bien, de esta manera, señores ministros, proponer siquiera una idea de un juicio de lato conocimiento es extender innecesariamente aún más el ejercicio de la justicia. Con esto recuerdo una frase de Martin Luther King. Él decía: cuando la justicia tarda mucho, es prácticamente negarla, lo que agrava, insisto, la responsabilidad del Estado. El Estado quiere alargar innecesariamente un proceso para obtener la devolución de ahorros que no le pertenecen al fisco, ¿ya? Bueno, sin perjuicio de esta supuesta falta de idoneidad del recurso de protección para obtener la pretensión, lo cierto, y repito, el recurso de protección se puede obtener los mismos resultados que en un juicio de otras características, por cuanto la obligación, el acreedor y el deudor están perfectamente determinados. Además, se acompañó en el recurso de protección un certificado original emitido por la Asociación de Ahorro y Préstamo Renovación, con el cual se acredita que mi representada tenía un depósito de 8.500 escudos. ¿Ya? Solamente habría que determinar
o reliquidarlo, digamos, este monto a la actualidad, transformarlo, convertirlo a peso, sacar los intereses, etcétera, etcétera, lo que perfectamente se puede efectuar a través de un informe pericial en un cumplimiento incidental. En segundo lugar, de acuerdo a la tesis del fisco, que este conflicto sería de mera legalidad, en el sentido que se trata de un incumplimiento por parte del jefe de Estado, lo que origina más bien una responsabilidad extracontractual. A ver, en efecto, existe un incumplimiento por parte del presidente de la República. ¿Sí? Perdón. Aquí no se está discutiendo, no se está desconociendo ese incumplimiento. Sin embargo, ese incumplimiento no origina y no va a originar una responsabilidad del presidente de la República. Como señalé, cualquier acción en contra o dirigida en contra del presidente de la República fácilmente puede ser excepcionada. El presidente va a decir, bueno, no se me estableció plazo. Y repito, aunque se le hubiera establecido plazo, de acuerdo a las mismas declaraciones vertidas por el Consejo de Defensa del Estado, no se le puede exigir al jefe de Estado ejercer la facultad potestativa. ¿Ya? En este sentido, y le quiero recordar a la requerida, aquí no se está discutiendo sobre la obligación que recae en el presidente de la República de dictar o no dictar un decreto supremo. Aquí lo que se está discutiendo es la constitucionalidad de la norma que condiciona el ejercicio de una garantía constitucional a que el presidente de la República cumpla con su obligación. ¿Ya? Bien, como segundo requisito de fondo, digamos, de esta acción para que sea acogida eventualmente, la jurisprudencia, la Constitución y la ley orgánica exigen que el precepto impugnado sea decisivo en la gestión pendiente. Claro está, de acuerdo a lo expuesto, que el artículo 5 de la ley 18.900, en la parte que se indica, es una norma esencialmente condicionante. Ergo, cualquier procedimiento en el cual se aplique, ¿ya?, tiene que ser rechazada, reitero, por los argumentos de que si no se aplica esta norma, el juez de fondo se ve entre la espada y la pared. Si la aplica, se rechaza la acción. Si no la aplica, eventualmente comete un delito. ¿Ya? En este sentido, y esto es bien interesante, el fisco sostiene además que la norma no sería decisiva conforme lo dispone el artículo 100 de la Carta Fundamental. Mismo argumento sostenido por el ministro señor Hernández de Emparanza. El artículo 100 de la Carta Fundamental señala de la siguiente forma, y me permito citar textual, señoría. Comillas, las tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedida por autoridad competente en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice aquel gasto. Ahora, según el fisco, esta norma, el artículo 100 de la Carta Fundamental, le impediría pagar los ahorros a los ahorrantes del antiguo Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo. El problema es que aquí no estamos hablando de una obligación de pago, ¿ya? Hay una obligación absolutamente distinta, naturaleza distinta. La obligación acá es de restituir, de devolver, de acuerdo al artículo 2211 y 2220 del Código Civil, la obligación del depositario es restituir, no de pagar. Para tratar de explicar de mejor forma el conflicto que implica la aplicación de esta norma, es como si yo hoy día, señor ministro, fuera al banco a depositar 100.000 pesos, por un ejemplo. Y mañana, o en 2 años más, o en 10 años más, o en 100 años más, voy a ir a recuperarlo, pero el banco me dice, ¿sabe qué? No puede recuperar esa plata. ¿Y por qué? Porque lo tiene que autorizar. ¿Quién lo tiene que autorizar? El presidente del banco. ¿Pero por qué? No creo que a ninguna de vuestras excelencias le gustaría llegar a un banco y le diga, ¿sabe qué? No puede retirar ese dinero porque lo tiene que autorizar un tercero. ¿Y quién? El presidente. Vaya a hablar con él. Bien, por otro lado, señor ministro, y brevemente, me quiero hacer cargo un poquito del traslado de fondo contestado por el Consejo de Defensa del Estado con fecha 17 de abril. ¿Ya? En términos generales, el fisco solicita el rechazo del presente requerimiento en base a los siguientes argumentos. Primero, sostiene que el fisco nunca tuvo injerencia en el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, salvo en lo relativo a esta garantía de 5.000 escudos, que se extinguió con la ley del año 1985. El problema es que aquí no se está discutiendo la intervención del fisco desde el año 1990 hacia atrás. Aquí se está discutiendo la intervención del fisco como deudor y sucesor legal del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo desde el año 1990 a la fecha, por aplicación de la ley 18.900. ¿Ya? En segundo lugar, llama la atención también que el fisco, en su traslado, declara lo siguiente, y cito textual, comillas, los dineros de los ahorrantes del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo perecieron para sus dueños. Al hablar de perecer, de acuerdo a la definición de la Real Academia de la Lengua Española, se entiende que el fisco está señalando que estos ahorros se extinguieron para los ahorrantes, que no hay deudor, no hay a quien cobrarle, ¿ya? Por otro lado, y de forma contradictoria, el fisco reconoce en varias oportunidades su responsabilidad, pero que sería una responsabilidad subsidiaria y condicionada, ¿ya? Pero no se condice con un derecho que señala estar extinto o que dice haber perecido. Ejemplo de ello, foja 178, línea 1 y 2, foja 179, líneas 18 y 19.
Bueno, con estas declaraciones el fisco desconoce que esta obligación subsidiaria, a la cual hace mención, se hizo exigible desde el momento mismo que el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo se extinguió. Ahí se activaba esta subsidiariedad. El problema es que la condicionalidad del cumplimiento de su obligación está restringida por el cumplimiento de una obligación distinta por parte de un tercero, ¿ya? En este sentido, el fisco intenta, según mi criterio, confundir la interpretación del espíritu de la norma al establecer que en realidad la condición sería para ejercer o para cumplir con esta obligación subsidiaria, que la condición sería que el presidente de la República dicte este decreto supremo. La subsidiariedad, repito, se hizo efectiva desde el momento en que se extinguió el sistema, ¿ya? Bueno, esta interpretación del fisco de que la condición para hacer efectiva su responsabilidad sería la dictación del decreto supremo por parte del jefe de Estado reafirma aún más la tesis de la inconstitucionalidad del precepto legal impugnado, ya que aquí no se discute, repito, la injerencia o la obligación del fisco. La obligación del fisco está determinada por ley. Aquí lo que está condicionado es el cumplimiento de dicha obligación a una norma ilegítima, a una norma que está viciada constitucionalmente. Por último, Vuestra Excelencia, desde un punto de vista meramente jurisprudencial, la requerida solicita el rechazo de este requerimiento fundándose en la sentencia de inaplicabilidad de fecha 4 de abril del año 1996 dictada por la excelentísima Corte Suprema, ¿ya? Según señalé, la requerida reproduce textualmente el considerando 14 de dicha sentencia, señalando que existirían otras vías judiciales, las que, según señalé, no procederían, ¿ya? Ahora bien, convenientemente el fisco omite señalar que esa misma sentencia en su considerando sexto, o que en el considerando sexto de dicha sentencia, el fiscal judicial de la excelentísima Corte Suprema recomendó al tribunal declarar inaplicable este precepto porque su aplicación conlleva inexorablemente a la violación del artículo 19, número 24 de la Constitución Política de la República, ¿ya? Ahora, el criterio sostenido por la excelentísima Corte en realidad no ha sido homogéneo durante la historia. Si bien rechazó un requerimiento de esta naturaleza respecto del mismo precepto legal, existe otro fallo del año 1944, de fecha 19 de agosto del año 1994, causa rol 2393, por la cual la misma excelentísima Corte Suprema acogió un requerimiento de inaplicabilidad de estas características y respecto a la misma norma. Sin perjuicio de esta contradicción jurisprudencial de nuestro máximo tribunal, lo cierto es que esta discusión queda zanjada con el fallo dictado por esta magistratura. Este es el fallo más reciente y es muy interesante este fallo porque el fallo dictado por el excelentísimo Tribunal Constitucional no tan solo, en causa ROL 944-2007, no tan solo acogió el requerimiento de inaplicabilidad, sino que además este fallo se encargó primero de desestimar y destrozar los argumentos sostenidos por la Corte Suprema en su momento para rechazar el requerimiento, y además se encargó de desestimar los argumentos sostenidos por el fisco para solicitar el rechazo. Y los mismos argumentos que fueron desestimados están siendo utilizados hoy por el Consejo de Defensa del Estado, ¿ya? Particularmente véanse considerando 19, 19, 20, 21 y 15 del fallo de este excelentísimo tribunal. En resumen, Vuestras Excelencias, ya para terminar, porque se me acabó el tiempo, es tan evidente el vicio constitucional que tiene esta norma en su aplicación, que reviste esta norma, que han sido dos poderes del Estado, han sido dos tribunales distintos, existe jurisprudencia, pero no se ha solucionado. A juicio de este requirente, no quedaría más que declarar la inaplicabilidad por estas razones. En atención a todo lo expuesto, Vuestras Excelencias, y en virtud de los artículos 93, número 3 de la Carta Fundamental y artículos 31, número 6 y 79 y siguientes de la Ley Orgánica, solicito y ruego a Vuestras Excelencias se sirvan acoger el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 5 de la Ley 18.900 en la parte que versa a contar de la fecha de publicación del decreto aprobatorio de la cuenta, declarando asimismo que, al ser contrario a la Constitución, es inaplicable el caso concreto en el recurso que incide este requerimiento, todo ello con expresa condena en contra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Por el Consejo de Defensa del Estado y hasta por 20 minutos tiene la palabra el abogado Francisco Pfeffer. Con la venia, señor presidente, y la excelentísima señores ministros, alego en representación del Consejo de Defensa del Estado a fin de que se rechace en todas sus partes el requerimiento de inaplicabilidad por las consideraciones que están expuestas en el escrito presentado en su oportunidad y por las reflexiones y consideraciones que paso brevemente a explicar. Como ha quedado claro, excelentísimo tribunal, a la fecha
en la cual la requirente hizo el depósito en el sistema nacional de ahorro y préstamo. A esa fecha el fisco no tenía ninguna injerencia en cuanto a la propiedad, a la administración, a los capitales o a los préstamos que particulares realizaron en instituciones que tenían una finalidad en concreto, pero que completamente distinta y diferente a las actuaciones del Estado, salvo en lo relacionado a la limitada garantía para los depósitos que estuvo vigente hasta el año 1985. O sea, la fecha en la cual se hace el depósito, el fisco es completamente ajeno a esta relación contractual entre el particular y la respectiva Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo. Así que el ejemplo que nuestro distinguido colega ha colocado aquí de que va uno a depositar a un banco y luego que le dice, mire, si el presidente tiene que autorizarlo, es absolutamente impertinente, porque a la fecha en que se puso el depósito, no existía ninguna condición ni ninguna limitación para que esa persona pudiera en cualquier minuto obtener la restitución del dinero mediante la solicitud de acuerdo a las normas vigentes en aquella oportunidad. Entonces, desde el punto de vista de la normativa vigente a la fecha en que se tomó el depósito, las normas no involucraron para nada al fisco ni la responsabilidad patrimonial del fisco. ¿Qué ocurre cuando se dicta la ley 19.800? Ocurre que el sistema nacional de ahorro y préstamo colapsa por razones completamente ajenas y distintas a la intervención del Estado. Y ese colapso lleva a que por una razón de interés social, a fin de evitar pérdidas mayores a los ahorrantes, que en su origen ninguna vinculación tuvieron con el fisco decida, en apoyo de esos ahorrantes, asumir una obligación subsidiaria, solo para el evento de que la liquidación de las cuentas o de los patrimonios de las respectivas asociaciones no alcanzaran a cubrirse con el patrimonio de esas respectivas asociaciones. Ese fue el compromiso que asumió el fisco, básicamente por una razón de interés social, para evitar un mayor perjuicio de estos ahorrantes que, insisto, en su origen ninguna vinculación tuvieron con el fisco y ellos tenían muy claro las condiciones y la regulación existente a la fecha en que se hizo el depósito. Para evitar ese mal mayor, el fisco asume una obligación distinta, una obligación diversa a aquella que tenía la respectiva asociación. La asociación, respecto de su ahorrante, tenía la obligación de restituirle el 100% del depósito más los respectivos reajustes. Esa era la obligación primitiva. ¿Y cuál es la obligación que asume el fisco en el artículo 5 de la ley 19.800? Una obligación subsidiaria y condicional. ¿Subsidiaria por qué? Porque se mantiene vigente la obligación principal de restitución de la respectiva asociación en la medida que el patrimonio de esa respectiva asociación alcanzare para pagar ese depósito. Y solo en el evento de que ese patrimonio, luego de la liquidación, no alcanzare a cubrir el monto de la obligación, allí nace recién la obligación del fisco. Entonces es una obligación nueva, una obligación distinta, una obligación que además quedó sujeta a una condición. Entonces, cuando aquí se nos dice que el fisco está condicionando el ejercicio del derecho de dominio a la facultad o al ejercicio de su obligación de dictar un decreto, se están confundiendo dos obligaciones completamente distintas. Porque una era la obligación de restitución de la respectiva asociación, que está allí, que el derecho de propiedad respecto de ese depósito está allí, sigue vigente allá, en nada se ha afectado. Lo que ocurre es que nace una obligación distinta, pero el derecho de dominio respecto del depósito primitivo del año 70 está allí, está vigente, está totalmente vigente. Y su ejercicio, vamos a ver, podría perfectamente permitirle a esa persona la restitución de ese dinero respecto de ese depósito. Pero ¿qué se ha buscado aquí? La vía más fácil. La vía más fácil de irse a pedirle la restitución del dinero al fisco, en circunstancia que la obligación del fisco, vuelvo a repetir, es subsidiaria y condicional a un hecho que aún no ha ocurrido. Entonces, ese depósito está vigente, ese depósito sigue amparado por el derecho de dominio y el titular de ese dominio tiene la posibilidad de acceder a ese dinero. Lo que ocurre es que está tratando de forzar una obligación que no ha nacido
subsidiaria y condicional del fisco y reemplazar esa obligación primitiva por una nueva. Eso es lo que está ocurriendo con este requerimiento de inaplicabilidad. Se trata, excelentísimo tribunal, de obligaciones completamente distintas. Completamente distintas porque una la era de restituir un dinero que venía determinado por el monto del depósito y otra lo es respecto de la liquidación de un patrimonio y de lo que ese patrimonio liquidado no alcanzara a cubrir del depósito primitivo. Y más todavía, la obligación del fisco viene a quedar sujeta a una condición, a que esa liquidación sea aprobada por un decreto del presidente de la República. Entonces, mientras no se haga la liquidación, no se tiene la certeza de cuánto es lo que tiene que pagar el fisco. Porque mientras la liquidación no se hace, no se sabe si el patrimonio de esa respectiva asociación alcanzaba o no alcanzaba a pagarle el dinero, o simplemente si el patrimonio de esa asociación no alcanzaba para pagar nada. ¿Por qué el fisco va a asumir la obligación de restituir una obligación que alcanzaba a ser cubierta con el patrimonio de la respectiva asociación? La respuesta la da la ley. Mire, solo en la medida de que esa liquidación sea aprobada, vamos a tener la claridad respecto de si efectivamente nace o no nace la obligación del fisco de restituir alguna suma de dinero. Esta parte estima, excelentísimo tribunal, que la oración impugnada del artículo 5 de la ley 19.900 no priva al requiriente de la propiedad sobre el depósito de dinero, ya que un precepto que concede un nuevo derecho, porque aquí se está concediendo un nuevo derecho, aunque esté sujeto a una condición, no priva a quien se le concede de propiedad sobre ese derecho. Esa es la discusión de fondo. Aquí el fisco le está reconociendo un nuevo derecho, pero no está privándole de la propiedad del derecho al primitivo depositante en la respectiva asociación. Esta parte ha sostenido como un argumento de fondo de que la cuestión que se pretende presentar como de constitucionalidad realmente no lo es. Y esta es una cuestión de mera legalidad. Y es de mera legalidad porque el propio abogado de la distinguida parte del requerente lo ha dicho. El patrimonio, de acuerdo con el artículo 4 de las respectivas asociaciones, fue transferido al fisco. Y el patrimonio incluye bienes, derechos y obligaciones. Y si así fuere, significa que el juez que conoce de la causa, sabiendo de que el fisco es el sucesor de ese patrimonio, también es sucesor de la obligación de restituir. Y perfectamente podría demandarlo en un juicio declarativo que el fisco, como sucesor legal de ese patrimonio, que incluye el pago de la obligación, devuelva el dinero que ese patrimonio finalmente estaba incluido. Entonces, es una cuestión de mera legalidad. Aquí, cuando la tesorería se enfrenta en este recurso de protección a la solicitud de restituir un dinero, tiene que irse a la norma constitucional que se acaba de leer. Tesorería no puede, bajo ningún punto de vista, salvo en incurrir en una ilegalidad manifiesta, efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o de una resolución de autoridad competente en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice el gasto. Entonces yo me pregunto, si este excelentísimo tribunal llegara a acoger el requerimiento de inaplicabilidad, ¿cómo leeríamos el artículo 5 de la ley 19.800? Con la venia del presidente lo leo. Quedaría así: para todos los efectos legales serán de cargo fiscal las obligaciones de la caja y de la asociación que no alcanzaren a quedar cubiertas por el producido de las liquidaciones, debiendo consultarse los fondos necesarios en el presupuesto de la Nación. O sea, así va a quedar el precepto. Que no alcanzaren a quedar cubiertas por el producido de las liquidaciones. O sea, igualmente hay que hacer una liquidación. No basta con eliminar del artículo 5 la frase que se ha pedido aquí, que se elimine del artículo 5, porque igual es menester hacer una liquidación, porque la obligación del fisco solo nace en la medida de que los dineros a pagar no alcancen a cubrirse con el patrimonio que se está liquidando. Entonces, eso es imposible que la tesorería lo pueda hacer en un recurso de protección, porque si lo hiciera, estaría obviamente que violando su ley orgánica, ya que el artículo 5, de la manera como va a quedar redactado, no le impone al fisco la restitución, la obligación de restituir el dinero. No dice en ninguna parte, oiga, fisco tiene que restituir esa cantidad, sino que no alcanzaren a quedar cubiertas por el producido de las liquidaciones. Esa es la obligación del fisco. Que no alcanzaren a quedar cubiertas, no le impone una obligación de restitución.
Tesorería, cuando lea el artículo sin la frase, si el tribunal acoge ese requerimiento, tampoco va a poder cumplir, porque no va a tener la posibilidad de decir cuánto es lo que tiene que restituirle, dado que no hay una liquidación respecto del patrimonio de la respectiva asociación. Y además se va a enfrentar a otro problema que dice relación con que tampoco están consultados esos fondos en la ley de presupuesto, y de consiguiente no va a poder cumplir, dado que no hay ley que le permita a Tesorería cubrir ese gasto. O sea, al negarse a restituir el depósito de que sería titular la recurrente de protección, la Tesorería no está incurriendo en ningún acto ilegal. ¿Dónde estaría la ilegalidad? No existe, porque de acogerse al requerimiento de inaplicabilidad, el artículo tal cual como va a quedar no le va a permitir cumplir con la ley. Por el contrario, aplicando ese artículo como queda, no va a poder pagar y en consecuencia no va a incurrir en ilegalidad. Y menos todavía en arbitrariedad. Porque ¿en qué va a consistir esa arbitrariedad? ¿Una falta de fundamentación o una falta de racionalidad? Si aquí, excelentísimo tribunal, lo que se pretende por este requerimiento es saltarse el procedimiento que debe seguirse para obtener la restitución del dinero. Y esa es una cuestión de mera legalidad. Porque a esta altura se viene a pedirle al fisco la restitución de 8.500 escudos depositados el año 1970. Y por la vía de la protección, el fisco se ve imposibilitado de alegar la prescripción. Se ve imposibilitado de alegar la prescripción. Si se llegara a coger ese recurso de protección y se ordenara la restitución de ese dinero, resulta que se está haciendo revivir una obligación totalmente prescrita desde el punto de vista de la acción de cobro. Porque es posible que por la vía de la protección se alegue la prescripción de la obligación. Absolutamente imposible. O sea, la jurisprudencia de los tribunales ha sido uniforme en el sentido de que allí lo que se discute es la legalidad o la arbitrariedad con que se decide una cuestión dentro de la competencia de una autoridad. Pero no podría Tesorería decir, mire, sabe que yo me excuso de restituir el dinero porque la obligación está prescrita. Eso es propio de un juicio de dado conocimiento, un juicio declarativo. Y lo que aquí se pretende es llevar esta discusión, que es típicamente de legalidad, en donde el juez de fondo tiene que analizar estos antecedentes. Y si efectivamente, como se hizo aquí, el artículo 4 dice que el patrimonio de la asociación se trasladó al fisco, bueno, dentro del patrimonio están los derechos, los bienes y las obligaciones. Y dentro de esas obligaciones está la obligación de restituir el dinero. Y si así fuere, entonces el fisco, en ese juicio declarativo, se opone alegando la prescripción de la acción de cobro, diciendo que esa acción está prescrita de momento que el depósito se hizo el año 70. Pero esto, llevarlo a la discusión en el ámbito de una protección, previa declaración de inaplicabilidad a la frase del artículo correspondiente del artículo 5, obviamente que significa trastocar la discusión constitucional y fabricar artificialmente un conflicto de constitucionalidad donde realmente no lo existe. Esta parte invocó, y con esto voy terminando, señor presidente, la sentencia del Tribunal, de la Excelentísima Corte Suprema, que se dictó años atrás, por allá por el año 1996, en donde expresamente, haciéndose cargo de las mismas alegaciones que hemos escuchado aquí, dijo que esa norma, el artículo 5 de la ley 18.900, no afecta el derecho de dominio. No afecta el derecho de dominio porque no impide completamente el ejercicio del derecho por parte del titular del dominio. Y esta misma magistratura constitucional, en el fallo que se ha citado, que efectivamente acogió el requerimiento de inaplicabilidad, leída desde la mirada con que hemos visto nosotros este aspecto, valida la argumentación de que este es un tema de mera legalidad y no de constitucionalidad. Porque con la venia, señor presidente, leo el considerando 12º de esa sentencia, que dice: no es exacto en consecuencia argumentar que el depositante se vio privado por ley de su dinero. O sea, está reconociendo de que sigue siendo titular del depósito, no se vio privado por ley de su dinero, como lo alega el requiriente. Dice que está reconocido el derecho de propiedad. Pues de lo que se le privó fue del sujeto deudor, no del titular, no del depósito de dinero, sino que del sujeto deudor, a quien el legislador, por su decisión, hizo desaparecer de un modo complejo pero definitivo. Entonces, está reconociendo expresamente que el titular en el dominio mantiene la titularidad del dominio sobre el depósito, pero se le cambió la contraparte deudora, el sujeto deudor de la obligación.
Pero ese cambio del sujeto deudor de la obligación no lo hace el artículo 5 de la ley del siglo 1900, cuyo requerimiento de inaplicabilidad se está pidiendo, sino que lo hace el artículo 3 de la ley. De consiguiente, no podría este tribunal o esta magistratura constitucional acoger el requerimiento cuando expresamente se está diciendo en el fallo anterior de que aquí el efecto en el derecho del requiriente se produce no por la afectación del derecho de dominio, sino que por el cambio en el sujeto deudor de la obligación de restitución, y ese cambio del sujeto deudor de la obligación de restitución no viene en el artículo 5, sino que viene en el artículo 3 de la ley. Ahora, esta parte insiste de que incluso más, a mayor abundamiento, ni siquiera el artículo 3 eliminó a la parte deudora, a la contraparte deudora, porque la contraparte deudora, de acuerdo con el artículo 3, sigue siendo el patrimonio de la respectiva asociación, y ese patrimonio está en poder del fisco, o sea, el fisco es la contraparte deudora de esa obligación. No es que se haya eliminado, sigue siendo el fisco, pero allí entonces aparece la condición del artículo 5, sujeto a la condición de que se haga la liquidación y efectuada la liquidación, solo lo faltante para cubrir el depósito del requirente se va a hacer con cargo al fisco. Entonces, no estamos en presencia aquí de una cuestión de constitucionalidad, excelentísimo tribunal, porque, como lo ha dicho esta misma magistratura constitucional, el requirente mantiene la propiedad sobre su depósito. Mantiene la propiedad sobre el depósito, lo dice expresamente la sentencia. Lo que ha ocurrido es que se le cambió la contraparte deudora. Y esa contraparte deudora está sujeta, digamos, el titular de esa obligación está sujeto a una condición. Y si esa condición no se cumple, se ha dicho, existen distintas alternativas para exigir su cumplimiento. Perfectamente el demandante, si estima de que se está afectando su derecho de dominio, que la sentencia ha declarado que está vigente, en el sentido de que la falta de dictación del decreto impide el cumplimiento de la obligación de restitución, que accione por la vía ordinaria, que accione por la vía ordinaria un juicio declarativo por falta de servicio. Mire, señor presidente, usted no ha dictado el decreto y eso está imposibilitando, en su opinión, que se cumpla la obligación de restituir el depósito. Indemnización de perjuicio. El incumplimiento de la obligación, la antecuricidad de la conducta, el presidente de la República está incurriendo en un incumplimiento de una obligación que la ley le impuso. Y el incumplimiento de esa obligación, antecuricidad de la conducta, me origina tal perjuicio. Indemnización de perjuicio. Esa es la vía. Esa es la vía por la cual se tiene que discutir y resolver esta controversia. Pero no por la vía de la inconstitucionalidad de una norma que, insisto, desde el punto de vista de la decisión del tema de fondo, no es decisoria litis, porque eliminando la frase correspondiente, igualmente la tesorería no va a poder cumplir con la obligación de restitución, por las razones que he visto, y por lo demás, porque se impide al fisco poder alegar la prescripción de la acción de cobro en la vía de la protección, en cambio sí se puede hacer por la vía de la discusión de esto en materia ordinaria. Creo, excelentísimo tribunal, haber cubierto las distintas alegaciones y argumentos que mi distinguido colega ha planteado en el requerimiento de inaplicabilidad, y faltándome ya escasos minutos para concluir mi tiempo, pido entonces al señor presidente y al excelentísimo tribunal que se rechace en todas sus partes el requerimiento de inaplicabilidad. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señor ministro? No, muy bien. Concluida la vista de la causa.